Bienvenidos de nuevo a casa, familia de K-pop. Dicen que el silencio es el ruido más fuerte que existe, porque cuando finalmente se rompe, el estruendo es capaz de derribar murallas que parecían indestructibles. A menudo, en este vertiginoso mundo del entretenimiento turco, nos acostumbramos a ver a nuestras estrellas favoritas como seres de luz inagotable, figuras de porcelana que sonríen en las portadas de revistas y caminan con paso firme sobre alfombras rojas interminables. Olvidamos, en nuestra admiración, que bajo esa piel perfecta y esos vestuarios de diseñador, laten corazones que sangran, que dudan y que, a veces, se rompen en mil pedazos imposibles de recomponer. Hoy, el universo de la farándula se ha detenido. No por un escándalo de celos, no por una traición captada por un paparazzi furtivo, sino por un acto de valentía y vulnerabilidad que ha dejado a Turquía conteniendo la respiración. Semre Arda, la mujer que durante meses se refugió en las sombras, la actriz que eligió el mutismo ante la tormenta de especulaciones sobre su relación con Gökberk YLDRM, ha decidido hablar. Pero lo que ha ocurrido no ha sido una entrevista. Ha sido una confesión, un exorcismo público de sus demonios y una declaración de amor y dolor que pasará a la historia. Preparaos, porque lo que vamos a analizar hoy requiere de toda vuestra empatía. Pero antes de cruzar el umbral de esta historia, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Y si queréis profundizar en el análisis psicológico de estas relaciones y tener acceso a directos exclusivos donde debatimos sin filtros, el botón de unirse es vuestra puerta de entrada a nuestra comunidad VIP. Vuestro apoyo es lo que nos permite tratar estos temas con la delicadeza que merecen. ¿Estáis listos para escuchar el eco de un alma desnuda? ¡Comencemos! El escenario estaba preparado para lo que muchos pensaban que sería una charla rutinaria, una de esas entrevistas promocionales donde las respuestas están guionizadas y las sonrisas son obligatorias. Sin embargo, desde el momento en que Semre Arda cruzó el umbral y se sentó frente a las cámaras, el aire en la habitación cambió drásticamente. No había rastro de la altivez de sus personajes, ni de la seguridad férrea que solía proyectar. Lo que los periodistas vieron fue a una mujer al borde del abismo. Sus manos, inquietas, buscaban refugio en su regazo, entrelazándose con un nerviosismo que delataba la tormenta interna que estaba a punto de desatarse. Su voz, habitualmente clara y potente, emergió como un susurro tembloroso, cargado de una emoción contenida durante demasiado tiempo. No pudo evitarlo. La máscara cayó casi de inmediato. Al pronunciar las primeras palabras sobre ese amor que, según sus propias declaraciones, aún no sabe cómo soltar, Semre se rompió. No fue una lágrima estética de telenovela, fue el llanto crudo y real de quien ha cargado con un peso insoportable. Estoy sola porque lo amé de verdad. Y a veces, amar de esa manera, duele demasiado, confesó. Hizo una pausa, respirando hondo, intentando recomponer una figura que parecía desmoronarse frente a la lente. Ese instante, ese silencio cargado de verdad, fue el momento en que la audiencia comprendió que esto no era farándula, era vida real en su estado más doloroso. Durante meses, la desaparición mediática de Semre había sido el caldo de cultivo para todo tipo de teorías. ¿Estaba enferma? ¿Estaba preparando un proyecto secreto? ¿Había huido del país? La realidad, como suele suceder, era mucho más triste y profunda. En esta conversación reveladora, la actriz explicó que su aislamiento no fue una estrategia de marketing ni un capricho de diva. Fue una consecuencia inevitable, un efecto secundario devastador de un amor que la consumió por completo. La soledad que experimenta hoy no es una elección de libertad, sino el vacío que queda cuando entregas todo lo que tienes y te quedas sin nada. No estoy sola porque quiera estarlo. Estoy sola porque todavía no sé cómo vivir sin lo que sentía por él, admitió. Esta frase, pronunciada con una sinceridad que desarmó incluso a los reporteros más cínicos presentes en la sala, nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos visto el amor romántico glorificado como la meta final? Semre nos muestra la cara B de esa moneda. El amor que, en su intensidad, te despoja de tu propia identidad. Ella describió su relación con Gökberk como una montaña rusa emocional, un viaje vertiginoso entre la euforia absoluta y el abismo. Aquí entramos en uno de los puntos más desgarradores de su testimonio. Entre risas nerviosas que intentaban disimular el dolor y largos silencios reflexivos, Semre admitió que hubo momentos de una intensidad inigualable, instantes donde el mundo parecía perfecto. Pero también hubo heridas que, a día de hoy, siguen sangrando. Lo defendí, lo protegí, me quedé cuando todos me decían que me fuera, declaró con una mezcla conmovedora de orgullo herido y tristeza infinita. Y es aquí, familia de K-pop, donde debemos detenernos. Me quedé cuando todos me decían que me fuera. ¿Os resuena esa frase?
Es el mantra de tantas personas que aman con la esperanza de que su amor sea suficiente para salvar al otro o para salvar la relación. No amé para las cámaras, ni para las revistas. Amé de verdad. Y ese es el problema, añadió antes de que el llanto la obligara a detener la entrevista por unos segundos. Pero la revelación más impactante fue confirmar lo que muchos en su círculo íntimo temían. Su amor por Gökberk fue tan profundo, tan absorbente, que terminó aislándola de las personas que realmente importaban. Me di cuenta demasiado tarde de que estaba sola. Sola porque él era mi mundo entero, y cuando ese mundo colapsó, no quedó nada. Semre confesó haber perdido amigos, haberse alejado de su familia, haber construido una muralla alrededor de su relación para protegerla, sin darse cuenta de que, en realidad, se estaba encerrando en una prisión emocional. Quiero hacer una pausa aquí y preguntaros algo muy personal, familia. ¿Alguna vez habéis amado tanto a alguien que os habéis olvidado de vosotros mismos? ¿Habéis alejado a amigos o familiares por defender a una pareja? Es un tema difícil, pero en K-pop nos gusta hablar de la verdad. Dejadme vuestras historias en los comentarios. Y recordad, si queréis un análisis más detallado sobre las red flags en relaciones de famosos, al pulsar el botón de unirse tendréis acceso a contenido exclusivo donde desglosamos estos comportamientos con expertos. La entrevista navegó entonces hacia aguas más turbias. ¿Hubo traición? ¿Hubo una tercera persona? ¿Qué fue lo que realmente rompió este lazo que parecía eterno? Sin entrar en detalles sórdidos, demostrando una elegancia que la enaltece, se me dejó entrever que hubo momentos en los que la balanza del dar y recibir estuvo terriblemente desequilibrada. No voy a decir que me traicionó, porque no quiero herir a nadie. Comenzó con una cautela que dice mucho de su carácter protector. Pero hubo cosas que esperé, palabras que creí, y promesas que quedaron colgadas en el aire. Esta ambigüedad ha encendido la mecha de la especulación mediática. ¿Se refería a un compromiso matrimonial nunca concretado? ¿A planes de futuro que se desvanecieron de la noche a la mañana? La frase promesas que quedaron colgadas sugiere una decepción profunda, no necesariamente por un acto de infidelidad física, sino por la traición a un proyecto de vida común. Semre no quiso dar nombres ni fechas, dejando al público con más interrogantes, pero con la certeza de que ella fue quien se quedó esperando algo que nunca llegó. A pesar del dolor evidente, a pesar de las lágrimas que surcaban su rostro sin maquillaje, la actriz no habló desde el rencor. Y esto es quizás lo más sorprendente y admirable de su testimonio. Amarlo fue mi decisión. Sufrir, también. Esta declaración denota una madurez emocional que ha sorprendido a propios y extraños. En un mundo donde es fácil hacerse la víctima y culpar al otro, Semre asume la responsabilidad de sus propios sentimientos. No culpo a nadie. Lo que viví fue real, lo que sentí fue real. Lo amé con toda mi alma. Eso no me hace débil, afirmó con una fuerza renovada. Si sufro ahora, es porque elegí amar así. Y a veces, las decisiones del corazón tienen un precio muy alto. Esa frase resonó en el estudio como un suspiro profundo, un lamento universal por todos aquellos que han amado sin medidas de seguridad. La entrevista alcanzó su punto de mayor intimidad cuando se me describió lo que sucede cuando las cámaras se apagan y llega la noche. Confesó que su mayor lucha no fue la ruptura en sí, ese momento dramático del final, sino las interminables noches que siguieron. Hay noches en las que me pregunto si fui suficiente, admitió entre sollozos. Me pregunto si podría haber hecho más, si debería haber dicho ciertas cosas antes, o haber callado otras. El relato se volvió visual y doloroso cuando reveló que, durante semanas, se sometió a la tortura de revisar fotos antiguas, mensajes de texto archivados y notas de voz. Buscaba una pista, un indicio, el punto exacto donde el guión de su vida se torció. Pero nunca lo encontré. Porque cuando amas con todo el corazón, a veces no ves las sombras, dijo con una sonrisa rota que heló la sangre de los espectadores. Esta imagen de una estrella de televisión, sola en su habitación, buscando respuestas en la pantalla iluminada de un teléfono, nos recuerda que el desamor es la experiencia más democrática que existe, no distingue entre fama y anonimato. Uno de los segmentos más reveladores fue cuando Semre habló de los momentos invisibles, aquellos que nadie conocía durante la relación. Admitió que, para proteger la imagen pública de la pareja perfecta, se guardó muchos detalles oscuros. Hubo días maravillosos, sí, pero también hubo días muy difíciles, reveló. Hubo silencios pesados, miradas esquivas, dudas que nunca se dijeron en voz alta. Por primera vez, insinuó que su soledad no comenzó con la ruptura, sino mucho antes. Mucho antes de separarnos, yo ya me estaba perdiendo. Y lo más triste es que lo sabía.
Semre confesó haber sentido esa soledad acompañada, esa sensación de estar al lado de la persona que amas y sentir que hay un océano de distancia entre los dos. Perdí amigos, me alejé de mi familia, siempre buscando la manera de arreglar algo que ya estaba roto. Sus palabras golpearon como una verdad amarga. Semre se había inmolado en el altar de su relación, dando tanto de sí misma que, al final, no sabía quién era sin él. Hacia el final de la entrevista, tras haber vaciado su alma, Semre pareció encontrar una cierta calma, como la que llega después de una tormenta devastadora. Habló de sus planes futuros, no en términos de éxitos de taquilla o premios, sino en términos de sanación. Dijo que está enfocada en nuevos proyectos profesionales, sí, pero que su objetivo principal es reconstruirse emocionalmente, ladrillo a ladrillo, sin prisas pero con una determinación férrea. Algún día miraré atrás y entenderé por qué tuve que pasar por todo esto, dijo con una sonrisa tímida, casi imperceptible. Por ahora, solo quiero aprender a ser feliz conmigo misma. Y cuando deje de doler, tal vez pueda abrir mi corazón de nuevo. Al despedirse, la actriz volvió a ser humana, pidió un minuto fuera de cámara para secarse las lágrimas y recomponerse. Estaba claro que no solo había dado una entrevista, había pasado por una catarsis profunda frente al mundo entero. La confesión de Semre Arda no es solo una historia de amor y desamor en la prensa rosa turca. Es el testimonio valiente de una mujer que, en medio de la fama y el escrutinio, se atreve a mostrar su vulnerabilidad más absoluta. Se atreve a reconocer que el amor verdadero no siempre termina con un fueron felices y comieron perdices, y que a veces, la soledad es simplemente el eco inevitable de un corazón que tuvo la osadía de amar demasiado. Una cosa es segura, familia de K-pop. Después de estas declaraciones, nada volverá a ser igual para Semre Arda. La hemos visto caer, sí, pero también la estamos viendo levantarse con una dignidad que inspira. Y nosotros, sus seguidores, admiramos no solo su talento, sino su inmensa capacidad para sentir. Ahora os paso el testigo a vosotros. ¿Qué opináis de esta apertura emocional de Semre? ¿Creéis que Gökberk YLDRM debería responder o es mejor que mantenga el silencio? ¿Es esta entrevista el inicio de su sanación definitiva? Quiero leer vuestras reflexiones más profundas en los comentarios. Y por favor, si este análisis detallado y respetuoso os ha conmovido, no olvidéis darle un fuerte me gusta, compartir el video para que el mensaje de Semre llegue lejos y suscribiros al canal. Además, os recuerdo que el botón de unirse está ahí para quienes quieran apoyar este tipo de periodismo narrativo y humano. Vuestra ayuda es fundamental para que K-pop siga latiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Cuidad vuestros corazones y recordad, nunca perdáis el ritmo. Keep up.